Bueno, entonces ya vamos a empezar a nuestro segmento de enseñanza y vamos acuérdense que estamos en las clases de ganar almas, pero vamos a agarrar un receso de este domingo. Vamos a estar hablando acerca del infierno, ¿verdad? Porque es una doctrina que la mayoría de iglesias ha hecho por un lado y por eso vemos el desenfreno, ¿verdad? Fíjense, si la doctrina del infierno se predicara como debe de ser, normalmente la gente se aparta del pecado. Man. Pero cuando la doctrina del infierno se empieza a dejar a un lado, entonces empieza a un desenfreno, ¿verdad? Porque en sí el infierno está, por así decirlo, o bueno, ahorita vamos a entrar en eso cuando en la enseñanza, pero uno de los propósitos del infierno es, por así decirlo, como decir, bueno, ¿por qué hago tanto pecado? ¿Verdad? A lo mejor no soy salvo y voy a ir a parar al infierno. O sea, uno de los propósitos del infierno es de que la gente tenga temor, pues que puede ser castigado y que se tiene que arrepentir, ¿verdad? Y recibir a Cristo. O sea, esa es la razón de que Cristo vino a morir a la cruz, para que la gente no vaya al infierno, ¿verdad? Entonces, cuando la doctrina del infierno se ignora, hay desenfreno. Entonces, ahorita vamos a estar hablando en nuestra enseñanza acerca del infierno. Por eso los testigos de Jehová odian el infierno. Lo odian el infierno. ¿Saben por qué? Porque, a ver, ¿cuál es la diferencia de un testigo de Jehová y un católico en cuestión de la música? ¿Hay diferencia? No. ¿Sí o no? A ver. No hay. Los dos oyen la misma. ¿Hay diferencia en cuanto a la televisión de los canales y todo eso? No, los dos tienen televisión con canales, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros tenemos televisión, pero no tiene canales. Entonces no tiene nada de canales. Y ellos tienen televisión con canales de todo eso. Entonces, y otra cosa, en cuestión de la tomadera, de la cerveza, ¿cuál es la diferencia de un católico y un testigo de Jehová? ¿Uno toma o no toma? A ver, ¿cuál es la diferencia? Los dos toman. Entonces, si ustedes pueden mirar eso, son los mismos. De hecho, la doctrina de los testigos de Jehová es más diabólica todavía. Ok, entonces vamos a entrar en eso y ahorita después de un canto. Man.
Ahí quedó entonces. Bueno, entonces vamos a estar en la enseñanza de la palabra de Dios acerca del infierno, ¿verdad? Y vamos a, después de las clases de las ganadas de alma, vamos a probablemente empezar nuestro clases de instituto desde el principio, porque acuérdense que ya terminamos una vez, pero ahora vamos a ir viendo más detalle, ¿verdad? Más detalle, ¿sí se acuerdan, verdad? Que lo miramos. Cómo pasamos tiempo, para terminarlo. Me acuerdo que los domingos eran 2 veces, y hay veces que terminaba yo bien cansado de la voz, pero bueno, vamos ahora poco a poco, viéndolo ir con más detalle. Luego, después de las clases, vamos a estar mirando. Entonces vamos a estar en la doctrina del infierno, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Hay 3 cosas que las escrituras establecen muy claramente con respecto a la eternidad. Acuérdense que estamos en la enseñanza ahorita. 3 cosas en las escrituras con respecto a la eternidad. Número 1, la existencia es eterna, es segura. La existencia eterna es segura. ¿Por qué? Porque todos tenemos un alma. Y cada uno de nosotros va a pasar la eternidad en algún lado, ¿ok? Entonces la existencia eterna es segura, ¿ok? La existencia eterna es segura para todos, porque como todos tenemos un alma, entonces vamos a pasar la eternidad en algún lado. Los que ya murieron sin Cristo ya están en algún lado. Todos los que ya murieron sin Cristo están en algún lado. ¿Dónde? En el infierno, ¿verdad? Entonces no hay otro lugar más de que cielo, más de que el infierno en la palabra de Dios. Entonces no hay para donde le den ninguna gente más de que para estos 2 lugares. Ya sea que es salvo, va al cielo; es perdido, va al infierno. ¿Sí entendamos? Entonces todos tenemos la existencia segura, ya sea en un lado o en otro. Eso es de ley. ¿Sí entendemos eso? La siguiente cosa con respecto a la eternidad es, no hay un estado intermedio entre esta vida y la eternidad. No hay un estado intermedio, ¿ok? No hay un estado intermedio. No hay de que purgatorio, no purgatorio, ¿verdad? Porque luego dicen, no, pues purgatorio no hay, ¿verdad? Porque purgatorio de pulgas, ¿verdad? Purgatorio. No, purgatorio es el que no hay. Purgatorio, ¿ok? Purgatorio, no hay purgatorio. No hay que las almas se quedan dormidas, o no hay que hay encarnación, ¿verdad? El hombre, especialmente los de la India, dicen, es que vamos a reencarnar, ¿verdad? Como aquella pareja que iba, parece que iba en un burro la pareja, y luego parece que iba una pareja en el burro, y parece que andaban ahí para ir ahí a un lado. Ponte acá enfrente porque no estás poniendo atención. Iba la pareja en el burro, y parece que ahí andaban unas vacas, ¿verdad? Y luego le dice, oye, ¿no será ese tu hermano? ¿Verdad? Porque ya ves que en la India creen en la reencarnación, ¿verdad? Entonces, ¿no será ese tu hermano que anda ahí? Y luego el otro, y como iban en el burro, ¿verdad? ¿No iremos en tu papá? ¿Verdad? Porque ahí creen en la reencarnación. Entonces ahí creen que reencarnas en una vaca, en un toro, en un caballo o en un burro. Ya si fuiste bien malo, pues en una culebra, y no se vale repetir, dijeron, ¿verdad? Entonces y así la gente, porque hay veces que aquí en la vida le dicen culebra, ¿verdad? Entonces ya dijeron que para esas ya no se vale repetir. Entonces no es una sola vez, es culebra. Entonces acuérdense,
no hay un estado intermedio, no hay purgatorio, no que el alma se queda dormida y no hay reencarnación, no hay nada de esas tres. Ahí en Lucas dice claramente, vamos a ir a dos pasajes, muy rapidito para no quedarnos mucho tiempo, vamos a ir a ver estos dos pasajes. Primero vamos a 2 Corintios 5:8. Acuérdense que esta es una enseñanza, 2 Corintios 5:8, el que lo tenga, léale rapidito. 2 Corintios 5:8. Confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Otra vez? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahí, ¿dónde está un alma dormida? No. No hay, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son los dos lugares? Dice, ausentes del cuerpo. ¿Y dónde? Presentes al Señor. O sea que el día que Pablo dice, me salga yo de este cuerpo, voy a estar ausente de este cuerpo y presente al Señor. Nada de que me salgo del cuerpo y luego me voy a poner a dormir. No, nada de eso. Acuérdense, bien importante, que el libro de Eclesiastés, fíjense, bien importante, el libro de Eclesiastés, acuérdense que cuando Salomón escribió el libro de Eclesiastés, acuérdense que la palabra de Dios fue siendo revelada gradualmente, ¿ok? Revelada gradualmente. ¿Qué quiere decir? Que Dios reveló su palabra poco a poco. Por ejemplo, ¿ustedes sabían cuántos ángeles se trajo Satanás a la tierra sin el libro de Apocalipsis? No, ¿verdad que no? Entonces, por eso les digo, fue gradualmente la revelación de la palabra de Dios. Entonces, cuando Salomón escribió Eclesiastés, todavía no había el Nuevo Testamento. De modo que Salomón dijo muchas cosas, ¿verdad? Y que hay que mirar en el Nuevo Testamento si lo afirman, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo, el libro de el libro de Eclesiastés, siempre léanlo a la luz del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que Salomón dijera, después de la muerte, ¿quién sabe el hombre dónde va? ¿Verdad? Después de la muerte, ¿quién sabe a dónde el hombre irá? Vamos a suponer que sí dijera Salomón. Bueno, si Salomón dijo eso, pero nosotros ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento a dónde va. Entonces, Salomón dice, ¿quién sabe a dónde va el hombre, verdad? Bueno, tú dices, si yo ya sé, Salomón. ¿Por qué? Porque acá Pablo dice que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Entonces, todo el Nuevo Testamento le contesta a Salomón todas sus preguntas, ¿verdad? No, que el espíritu va al cielo, ¿quién lo dio? Bueno, pues si fue salvo, sí, pero si no, no. Entonces, el libro de Eclesiastés siempre, cualquier pregunta que diga ahí, léanlo en el Nuevo Testamento, se las contesta, todo le contesta. Haz de cuenta que el Nuevo Testamento contesta todas las preguntas que tenga el Viejo Testamento, ¿ok? Para que no se dejen engañar de los testilocos que dicen, que el libro de Salomón dice esto. Espérate, sí dice eso, pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento es la última revelación completa de la palabra de Dios, ¿sí entendemos? Entonces, ahí dice, ahí donde leyó Chuy, dice que después de que se sale la persona del cuerpo, presente al Señor, el salvo, presente al Señor. Entonces, pero Lucas 16, vamos a Lucas 16, ¿qué le pasa al perdido? Lucas 16, para que vean ustedes que no hay lugar intermedio. Lucas 16, el que lo tenga, léale, Lucas 16, 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Sí ven lo que dice ahí? Amén. Ahí está bien claro de que
bien claro de que el rico, ¿verdad? Ahora, el rico no se fue al infierno porque era rico, ¿ok? El rico no se fue al infierno porque era rico. El rico se fue al infierno porque despreció a Cristo, porque no lo quiso aceptar a Cristo, por eso se fue al infierno, ¿ok? Y obviamente en sus obras miramos que no tenía el amor de Cristo, porque se acuerdan que ahí estaba Lázaro echado y no quiso darle nada, ni siquiera mandó por un doctorcito o algo. Entonces, vamos a ir a Lucas 23:43, vamos a ir rápido. Lucas 23:43, el que lo tenga, léalo. Ahí estamos viendo que no hay un estado intermedio, no hay purgatorio, no hay alma que queda dormida y no hay una reencarnación, absolutamente nada. Pablo dijo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Lucas 16 dice, y el rico dice cuando murió fue sepultado y estando en tormentos en el infierno, ¿verdad? Entonces, ahora léanle Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo, ¿hoy estarás conmigo dormido? No. ¿Hoy estarás conmigo en el purgatorio? No. ¿Hoy estarás conmigo reencarnado? No, le dijo, ¿sabes qué? Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Verdad? Entonces no hay ningún lugar intermedio. ¿Verdad? No hay ningún lugar intermedio. No hay purgatorio. No hay que el alma queda dormida. Es una tontería eso. Y no hay reencarnación. ¿Ok? No hay que tú voy a reencarnar. ¿Verdad? Como aquella señora que dijo, yo cuando me muera voy a reencarnar en una culebra. Y luego le dijeron, no se vale repetir, ya eres aquí. ¿Verdad? Entonces, no hay ningún lugar intermedio. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Man. Acuérdense de eso. No hay purgatorio, no hay que el alma se queda dormida. ¿Verdad? Eso que del alma dormida es una doctrina del diablo, obviamente de los testigos de Jehová, ¿verdad? ¿Cómo voy a creer que los testigos de Jehová, en qué cabeza caben que el alma se queda dormida? ¿En qué cabeza cabe que un alma se queda dormida? Que está durmiendo. Por ejemplo, ¿y las personas que se deshacen con bombas? ¿Dónde está su alma durmiendo? ¿Verdad? Man. O las personas que se deshacen en pedacitos, ¿dónde está su alma durmiendo? Que está durmiendo. No hay forma. O las personas que las queman. Las personas que las queman. ¿Para dónde se va su alma a dormir? No hay tal cosa. Entonces no hay ningún estado intermedio. O es cielo o es el infierno. ¿Estamos ahí bien claros? Amén. El tercero, el destino eterno del hombre se determina de este lado de la tumba. Ese es obvio, ¿verdad? Todo se determina de este lado de la tumba, ¿verdad? Todo de este lado. Las personas que rechazaron a Cristo y las personas que aceptaron a Cristo, aquí en la tierra se determina. Nada de que, como si le preguntamos a alguien, oiga, ¿usted va al cielo? O solamente Dios sabe, ¿verdad? O solamente la Virgen María sabe. O solamente el Padrecito fulano tal sabe, o el Papa sabe. No, todo se determina aquí, todo aquí en la tierra. Mientras estamos vivos se determina. Acuérdense lo que dijo Cristo. Ahí Cristo dijo en San Juan 3, fíjate lo que dice en San Juan 3:18 parece. San Juan 3:18, fíjate lo que dice, ahí va, 3:18, el que cree en mí, el que en él cree, ¿qué dice? No es condenado, ahí está, el que en él cree no es condenado, ahí va, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Ahí está. El que en él cree no es condenado aquí en la tierra, pero el que no cree ya está condenado. O sea, ya está condenado, pero anda vivo, ¿verdad? Entonces nomás está esperando la muerte para que se lleve a cabo el juicio, o sea, al infierno. ¿Sí entendemos eso? Ahora, acuérdense
que cuando Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, está hablando de que el juicio ya se llevó a cabo en la tierra, pero ahora va a pasar a tomar a tomar posesión de ese juicio, ¿sí entendemos? ¿En dónde? En el infierno. Pero después del infierno va a salir al juicio del gran trono blanco. Allí es donde se va a determinar no tanto su duración, sino el grado de castigo. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque en duración va a ser eterno. Todos van a ser eternos. La diferencia entre las personas en el lago de fuego va a ser depende de los pecados que cometieron. Entonces, en el lago de fuego, las gentes, dependiendo de sus pecados, va a ser el grado de castigo. ¿Sí entendemos? Entonces, las obras que le van a leer en el gran trono blanco, ahí van a salir todas sus obras van a salir, y dependiendo de sus obras, entonces va a ser castigado el grado de castigo, ¿verdad? Para eso es el gran trono blanco. Pero en cuanto a duración, todos son iguales, porque todos rechazaron a Cristo igualmente. Nada más que dependiendo, por eso Cristo dijo, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para vosotros, Capernaum. Donde aquí se hicieron milagros, aquí yo hice milagros, dijo Cristo, aquí yo anduve, aquí yo prediqué, y ustedes incrédulos no creyeron, y todo eso. Dice, va a haber, haz de cuenta como diciendo, va a haber más misericordia por aquellos que nunca escucharon de mí, que por ustedes, en el día del juicio, dice. Entonces va a haber grados de castigo para cada persona. Los que fueron más terriblemente, van a ser castigados más terriblemente, pero en duración van a ser los mismos, porque también van a estar ahí. ¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces, eso se determina de este lado. Por eso es que cuando la gente, cuando se va al infierno, obviamente cuando todo pase, la gente va a salir del infierno y van a ser echados al lago de fuego. Ahí es donde ya va a ser para siempre. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Bueno. Seguimos adelante. Entonces, el hecho de la existencia del infierno. La prueba bíblica con respecto a la realidad del infierno es abundante. Ahora, el que unas sectas, como los testigos de Jehová, como el hinduismo, ¿verdad? Como los adventistas, ¿verdad? Del séptimo día. Aunque todos ellos nieguen el infierno, de todos modos eso no disminuye ni un grado, no disminuye ni un castigo. Aunque ellos no crean, aunque ellos digan no hay infierno, y como un ateo, el ateo pelea que no hay Dios, y el testigo de Jehová pelea que no hay infierno. Pero el ateo, cuando se va a morir, no me acuerdo cuál ateo fue, pero uno de los ateos terribles, uno de los ateos, cuando él se estaba muriendo, dice, parece que se murió con los puños así peleando, porque dice, cuando él se estaba muriendo, dice, ¿por qué veo tanto lobo que vienen a mí? ¿De dónde salieron tanto lobo? ¿Por qué vienen a mí? Todos, miraba lobos y miraba perros y todo miraba. Dice, ¿de dónde salieron estos? Y ya se estaban muriendo, ¿verdad? Entonces, y él dijo, ojalá que todo lo que yo haya hecho, porque él peleó que no había Dios. Dice, ojalá yo con todo lo que me esforcé toda mi vida para demostrar que no había Dios, dice, ojalá eso haya sido verdad, porque si no perdí mi vida. Porque él todo el tiempo peleó que no había Dios. ¿Qué es lo que hace un ateo? Eso es lo que es. Pelean porque no hay Dios, ¿verdad? Man. El testigo de Jehová pelea que no hay infierno. Pero cuando llegue el tiempo de morir, se van a dar cuenta que todo lo que pelearon, ahora sí van a ser creyentes, porque van a quedar ahí. Y de nada les va a servir que no hayan creído, que la palabra en latín quiere decir tumba, y que esto quiere decir aquello, y echan un montón de
de cosas, que el latín, que el portugués, que el alemán, que por todo, por tal de decir que el infierno no existe, por tal de decir. Ahora, es imposible, yo tengo un hermano que es testigo de Jehová, pero básicamente él nunca quiere hablar conmigo. Nunca quiere hablar. Todo el tiempo le dije, pues vamos debatiendo, aunque sea algo. Nunca quiere debatir. Nunca quiere. ¿Y por qué? Porque fíjense, la palabra eterno, ¿verdad? La palabra eterno, por ejemplo, Dios eterno, castigo eterno, vida eterna, fuego eterno, todo la palabra eterno, Dios eterno, salvación eterna, vida eterna, castigo eterno, fuego eterno. La palabra eterna es la misma. Para todos es la misma. Es la palabra en griego, aoion, que es en griego, ¿verdad? Es para todo lo que significa eterno. Pero es lo mismo, pues. Vida eterna, Dios eterno, fuego eterno, castigo eterno, todo es lo mismo. Entonces, cuando tú le dices eso a los testigos de Jehová, ¿verdad? Castigo eterno es la misma. Es la palabra que nunca va a acabar. Castigo eterno nunca va a acabar. Vida eterna nunca va a acabar. Dios eterno nunca va a acabar. Entonces, ¿dónde está ahí que no existe el infierno? O que un día va a acabar. No hay manera. No hay manera. Entonces, aunque las sectas esas se dediquen a pelear a que no hay infierno, un día se van a dar cuenta que sí hay, ¿verdad? Que sí hay. Entonces, aunque ellos no crean, de todos modos, el infierno no baja ni un grado. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Amén. El infierno, el hecho escriturario, ya sabemos, básicamente, fíjense, más o menos, el infierno o un lugar de tormento y de castigo eterno es mencionado mínimo 88 veces en la palabra de Dios. Todo lo que es castigo eterno, muerte eterna, infierno, todo eso es mencionado mínimo 88 veces. Y es más, Cristo habló más del infierno que del cielo. Fíjense, Cristo habló más del infierno que del cielo. Y podemos ir por todos los pasajes de la palabra de Dios donde habla del castigo eterno. ¿Estamos entendiendo? Amén. No vamos a ir ahí, pero solamente vamos a uno. Vamos a ir a Apocalipsis 21:8. Nomás uno. Apocalipsis 21:8. El que lo tenga, léele. Pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está, la muerte segunda. ¿Por qué es la muerte segunda? Porque la primera es la muerte física, ¿verdad? Y la segunda, ¿verdad? Es la muerte espiritual, la muerte eterna. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Amén. Entonces, podemos ir pasaje por pasaje, pero yo sé que ustedes ya conocen todo eso. Ya saben dónde está todo lo referente al castigo eterno, al infierno y todo eso. Por ejemplo, ahí en Apocalipsis, dejen ver lo que dice, vamos al 18, Apocalipsis 1:18, nomás vamos a ver este último ya, porque hay un montón de versículos del infierno. Fíjense lo que dice ahí, Apocalipsis 1:18. Ahí está, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí está. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ese nomás, nomás 2 versículos, pero como les digo, hay mínimo 88 versículos en la palabra de Dios que hablan de castigo eterno. Seguimos adelante. El infierno es un hecho razonable. El infierno es un hecho razonable.
vamos a ver estos principios. El principio número 1, el principio de la separación. El principio de la separación. El que cada ciudad tenga su basurero, ¿verdad? El que cada ciudad tenga su basurero, ese es el principio de la separación. ¿Estamos entendiendo? Cada apartamento tiene su basurero, donde va la basura. ¿Sí entendemos? Entonces, cuando ustedes vean un basurero en unos apartamentos, ustedes rapidísimo entiendan que ahí está aplicándose el principio de la separación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿hay o no cárceles aquí? Ahí está. No podemos vivir junto con los criminales. No podemos vivir junto con los matones, con todos los que hacen un montón de cosas, ¿sí entendemos? Entonces no podemos vivir todos juntos. Por eso están las cárceles. Entonces, cuando ustedes vean una cárcel, ustedes deben de entender que allí está el principio de la separación. Cuando ustedes vean un basurero, entiendan que ahí se está llevando a cabo el principio de la separación, ¿verdad? Entonces, cada basurero, cada cárcel, cada panteón, hablan del principio de la separación, ¿ok? Porque están separados. Un panteón está separado de por así decirlo, de la ciudad. No, o hay casas en el panteón. No hay, ¿verdad? No hay, dentro del panteón no hay casas, ¿ok? O sea, no se convive con ellos, ¿verdad? Porque ellos ya están muertos. Entonces, hay ese principio de separación. En la cárcel, ¿hay gente viviendo en la cárcel? Que no esté en la cárcel, pues, o sea, culpable. No, ¿verdad? Hay trabajadores y todo eso, pero eso están separados, están encerrados, ¿verdad? Y la basura, también la basura está en un rincón, ¿verdad? No está dentro de la casa, no, tiene su rincón la basura. Y desde que nace la basura, uno tiende a separarla, ¿sí o no? Esta es basura, esta es basura, esta es basura, esto no es basura, esto es basura. La ciudad tiene su basurero. Entonces, la casa tiene su basurero, ¿verdad? Entonces, el baño tiene su basurero. Entonces, todos esos son principios de separación que nos hablan de una separación eterna, que es el infierno. Ese es el castigo eterno, esa es la separación eterna. Todo eso nos va apuntando a que hay una separación en el otro lado. ¿Sí entendemos? Entonces, por así decirlo, cada pecador que aquí en la tierra no haya aceptado a Cristo, que no haya querido nada con Cristo, va a pasar en el otro lado a ser basura, basurero humano, al basurero humano, ¿sí entendemos? En donde ya no va a haber oportunidades, en donde jamás va a haber la luz, en donde de hecho no van a ver ni a Dios, ¿verdad? Porque tienen que estar con las caras agachadas cuando estén en el trono. Entonces, el trono de Dios, el gran trono blanco, fíjense, a pesar de que, ustedes lean en el Apocalipsis, a pesar de que el trono de Dios es tan bonito, tan hermoso, tan lleno de colores, verde, azul, púrpura, amarillo, color oro, todo está tan hermoso ahí en el templo de Dios, allá en el cielo, pero el día del gran trono blanco, dice la Biblia que todo se va a vestir de blanco, todo se va a vestir de blanco. ¿Para qué? Para que todos los pecadores aparezcan la diferencia. Va a estar todo de blanco, pero los pecadores van a aparecer, ¿verdad? El negro, para que vean la diferencia, porque ese es el pecado. ¿Sí entendemos eso? Man. Entonces, ese es el principio de la separación. Número 2, el principio de las consecuencias. El principio de las consecuencias. El infierno es el resultado lógico del pecado. Haz de cuenta que aquí en la tierra sembramos y cosechamos, ¿sí o no? Man. Sembramos y segamos. Bueno, en lo espiritual también. Allá también en el infierno
lo que se hace aquí, la acción de que no se recibe a Cristo, entonces allá hay la consecuencia. ¿Sí entendemos eso? Entonces seguimos adelante. El principio de la limitación. El principio de la limitación. La doctrina del infierno, muchas iglesias ya no la quieren tocar. No, que el infierno no. No, que el infierno ya no. Y se limitan, ¿verdad? Se limitan a no tocar la doctrina del infierno. Pero cuando se limitan a tocar la doctrina del infierno, empieza el desenfreno. Empieza el desenfreno. Tú no le digas a una persona nada acerca del infierno, se desenfrena. No, lo primero, cuando tú ves una sociedad desenfrenada, eso quiere decir que no le están predicando del infierno. Cuando tú ves una familia desenfrenada, quiere decir que no le están predicando del infierno. ¿Por qué? Porque uno de los frenos es advertirle a la gente del infierno, ¿sí o no? O de qué es lo que la gente va a tener temor. Obviamente de Dios, pero la gente lo que le teme es al castigo, ¿verdad? Al castigo eso es lo que le teme. Entonces, siempre, cuando hay una familia desenfrenada, siempre, ¿por qué? Porque ha rechazado la doctrina del infierno. Por ejemplo, los testigos de Jehová, o por ejemplo, como el hermano de nosotros, ellos siempre andan tocando música mundana, siempre andan tomando que una cerveza, que un seisito, y canales en la televisión y todo. ¿Por qué viven una vida desenfrenada de esa manera? No quieren nada de la doctrina del infierno. Una sociedad desenfrenada es porque ha rechazado la doctrina del infierno. Una iglesia desenfrenada es porque no está predicando la doctrina del infierno. La doctrina del infierno es bien importante. ¿Por qué? Porque una es que es bíblica, pero la otra es que nos ayuda a pensar, ¿verdad? A decir, bueno, ¿por qué yo de plano me desenfreno en tanto pecado? ¿Por qué me desenfreno tanto? ¿Por qué no voy a la iglesia? ¿Por qué no estoy dando para los misioneros? ¿Por qué no estoy haciendo esto? A lo mejor no tengo a Cristo en mi corazón y voy a ir al infierno. Entonces, la doctrina del infierno es bien importante que se enseñe, que se predique, ¿verdad? Y que se diga, que se hable de eso. ¿Por qué? Porque esa es la advertencia, ¿sí entendemos? Por eso les digo, una familia que está desenfrenada, o un individuo que está desenfrenado, lo mejor que le puede uno decirle, ¿sabes qué? Mira, yo sé que tú estás desenfrenado, ¿verdad? Yo sé que tú te gusta esto, te gusta el alcohol, el cigarro, te gusta aquello, te gusta el otro, pero déjame te digo que tú puedes vivir tu vida como tú quieras, pero si no has recibido a Cristo en tu corazón, si no hay frutos de eso, tú probablemente vas a ir al infierno. ¿Sí entendemos eso? Probablemente vas a ir al infierno. Imagínense, vamos a suponer que una persona dice, yo soy cristiano, pero no va a la iglesia, no da dinero para la obra de Dios, no se reúne, no lee la Biblia, no ora. ¿Ustedes creen que de verdad es cristiano? ¿A que no? O sea, no hay frutos, o sea, no hay tal cosa. Por eso es que la Biblia siempre nos dice, no os engañéis. Y es mejor nosotros, por ejemplo, autoexaminarnos. Decimos, el ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Por qué hago qué? ¿Sí entendemos eso? Y la doctrina del infierno es bíblica. Debe de estar presente en nuestras vidas. Ahora, gracias a Dios que nosotros ya no vamos al infierno. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en el corazón. Le hemos dicho al Señor que le damos nuestra vida, que entre en nuestro corazón, y Él está en nuestro corazón. Pero es bien importante que se esté enseñando la doctrina del infierno, porque eso nos va a ayudar a nosotros a decirle a la gente de ese lugar, para que la gente entienda que allá va a ir a parar. ¿Sí entendemos eso? Porque es bien importante. Cuando una familia está desenfrenada, ustedes díganle, oye, ¿qué sabes tú del infierno?
Cuando un individuo está desenfrenado, díganle, ¿qué sabes tú del infierno? Cuando una sociedad está desenfrenada, es porque no se le está enseñando del infierno. Cuando una iglesia está desenfrenada, o un ministerio está desenfrenado, quiere decir que no se le está enseñando del infierno. Cuando la doctrina del infierno es quitada, entonces viene el desenfreno. Porque el infierno es el castigo de Dios y es el que no quieren tener, ¿sí entendemos? Por ejemplo, lo que pasó allá en Brasil, parece que es una escuela de zumba o de lambada, algo así, ¿verdad? ¿Alguien sabe? ¿No? Lo que pasó allá en Brasil, parece que es una escuela en donde hacen bailarines, hacen bailarinas, hacen juegos de todo tipo de demonio allí, todo tipo de demonio, de bailes y todo eso hacen ahí. Entonces, ellos, esta escuela, lo menos que quiere saber es del infierno. Pero si ellos se dieran cuenta que el infierno lo está esperando, haz de cuenta que se arrepentirían. ¿Sí entendemos? Entonces, cuando la doctrina del infierno no es predicada constantemente, se empieza a desenfrenar. El individuo, la familia, las personas, la sociedad, el ministerio, la iglesia, ¿sí entendemos eso? Amén. Hay desenfreno cuando la doctrina del infierno no está ahí. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Entonces, bien claro hoy en día la doctrina del infierno está siendo rechazada, ¿verdad? Aún por los cristianos, y se ve en el comportamiento de las personas, de los individuos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, cuando ustedes vean, ya sea un individuo, ya sea una familia desenfrenados, ustedes siempre piensen, estos han rechazado la doctrina del infierno, ¿verdad? Estos han rechazado la doctrina del infierno, porque cuando una persona no entiende la doctrina del infierno o no le enseñan la doctrina del infierno, se desenfrena. ¿Sí entendemos? Sí, se desenfrena. Seguimos adelante. La justicia de Dios, el principio de la justicia de Dios. Ahí está, Dios es justo, así que una persona no puede ser justo si no da castigo, ¿verdad? Si no hay castigo. Entonces, Dios es justo, ¿por qué? Vamos a suponer que alguien te dañó. ¿Cuál sería la justicia para ti? Que alguien haga pagar al que te dañó, ¿verdad? Ahí está entonces, Dios es justo. Por ejemplo, Hitler, que mató millones de judíos, o Mussolini, o cualquier otro, ¿verdad? O presidentes que han permitido un montón de cosas. O sea, todos esos van a pagar, ¿verdad? Y Dios es justo. Entonces, les va a dar justicia a los demás. ¿Sí entendemos eso? Ahora, en cuestión del Calvario, ¿por qué Cristo vino y murió? ¿Por qué vino y dio su vida? ¿Por qué vino y dio su sangre? ¿Por qué permitió que lo mataran? ¿Por qué murió? ¿Por qué bebió la ira de Dios? ¿Por qué vino a hacer todo eso si no hay ningún castigo? ¿Sí entendemos? No hay nada. Es más, dicen los testigos de Jehová, cuando tú te mueres, tu alma muere, y ya Dios, si te fue mal, ¿verdad? Entonces el Señor te desaparece, pero no sufres. Entonces, si no vas a sufrir, entonces haz de cuenta que todos podemos hacer todo lo que queramos sin aceptar a Cristo. En cabo de todos modos no vamos a sufrir, nomás nos va a desaparecer. Así, pum, te desaparecido, no existes ya, no hay tal cosa. Entonces, el Calvario nos enseña que Cristo vino y dio su vida, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos salvos, que todas las personas fueran salvos. Ahora, el principio del evangelista, si no hubiera infierno, ¿por qué cuántas iglesias se preocupan por mandar misioneros a todo el mundo? Si no hubiera infierno, ¿por qué hay iglesias que sí se preocupan por mandar pastores a un pueblo
o pastores, ¿por qué van a otro pueblo a llevar el evangelio? A decirles a las personas que se arrepientan y que acepten a Cristo, porque hay personas que viven apartadas de pecado para el Señor y irle a decirle a otras personas, ¿por qué hay todo eso? Si no hubiera infierno, ¿sí entendemos? Por eso estos principios nos ayudan a entender que si hay infierno, ¿sí estamos entendiendo? Amén. Seguimos adelante. El infierno es un lugar. El infierno es un lugar. Ahora, muchos dicen, donde no hay Dios, allí es el infierno. ¿Ustedes creen que eso es bíblico o no? Donde no hay Dios, allí es el infierno. ¿Ustedes creen que es bíblico o no? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver. ¿Sí o no? Sí. Sí, bueno, fíjense. Eso es verdad, pero no es completo. ¿Verdad? Es verdad, pero no es completo. O sea que sí es verdad, donde no hay Dios es como el infierno. O sea, es verdad en un sentido, pues. Es verdad en un sentido, porque si no hay Dios, pues ¿qué hay? ¿Quién es el que gobierna? Satanás, ¿verdad? Entonces, en un sentido sí, pero no es completo, porque el verdadero infierno no es todos lados donde reina la maldad. Porque hay veces que la maldad es placer. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces, y aunque no está Dios ahí, pero es placer de la carne. Por ejemplo, los antros, los bailes, los bares, los jueguitos, todo eso, ahí no está Dios ahí. Sin embargo, podemos decir, es el infierno, pero es placer. ¿Sí tenemos eso? Entonces no está completo. El infierno es en un lugar. Y la Biblia dice que el infierno está debajo de la tierra. Está debajo de la tierra, dice la palabra de Dios. Es un sitio definido. ¿Sí entendemos eso? Definido la Biblia misma nos dice que está abajo. Fíjense lo que dice ahí en Isaías 14. Isaías 14, nomás vamos a ver este versículo. Isaías 14. El que lo tenga, léale. Isaías 14, 9 y 15. Isaías 14, 9 y 15. Isaías 14, 9 y 15. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, los lados del abismo. 9 y 15, ¿ese es? 14, 9 y 15. No, el capítulo 14, versículos 9 y 15. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu vida salieron a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. El 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí está. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Sí ven ahí? Entonces, el infierno es un lugar. Y la Biblia dice que ese lugar es abajo en la tierra, a los lados del abismo, hasta el Seol. Entonces, el infierno no es en todos lados. Aunque es un infierno, pero no es el infierno. ¿Ok? El infierno es un lugar. Y ese lugar, dice la Biblia, que está en el centro de la tierra. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Dice la Biblia que está en el centro de la tierra, el infierno.
la tierra más o menos tiene 8,000 millas de tamaño. 8,000 millas de tamaño. De diámetro tiene 12,800 kilómetros de diámetro. ¿Sí estamos entendiendo? Y de profundidad, dicen que tiene 6,000 kilómetros de profundidad. Y de grados centígrados, según dicen que tiene 11,000. Y han sacado conclusiones de que el metal más duro, el acero, se vuelve vapor en cuanto llega ahí abajo. Se vuelve vapor. Entonces imagínense ustedes. Imagínense eso. Entonces el infierno es un lugar, pero también el infierno fue un lugar preparado. El infierno fue un lugar preparado. Fíjense lo que dice Mateo 25, 41 al 46. O léanle el puro 46. Aquí vemos claramente que Dios preparó todo este horrendo lugar, lo preparó deliberadamente para los ángeles caídos. No fue para el hombre, eso es bien importante. Pero como el hombre también se rebeló juntamente con Satanás, entonces también le tocó el mismo castigo. Fíjense, el infierno fue un lugar, y no nomás un lugar, es un lugar preparado. 25:46. El que lo tenga, léale. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Léale desde el 41 mejor. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado. Hasta ahí. ¿Preparado para quién? Para el diablo diablo y sus ángeles. Entonces el infierno, según los testigos de Jehová, no hay infierno. Pero ahí dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Qué dice? Preparado. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. Fue para ellos al principio, fue preparado para ellos. De hecho, Dios dice, no queriendo que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento, pero todas las personas que no procedan al arrepentimiento van a ir al infierno, al basurero humano. ¿Sí entendemos? Entonces, el infierno fue un lugar, pero no nomás un lugar, es un lugar preparado, y fue preparado por Dios. Seguimos adelante. El infierno es un lugar de dolor. Es un lugar de dolor. Número 1, dolor de la conciencia. El rico podía oír, ¿sí o no? Sí. Podía ver, podía sentir, tenía sed, ¿sí o no? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Todo eso es un dolor de la conciencia. ¿Estamos entendiendo? Y hasta un dolor mental. Ahí dice que recordaba. Lean Lucas 16:25. Lucas 16:25. Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Hasta ahí, otra vez. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate. Hasta ahí. Hijo, acuérdate. Hijo, acuérdate. Acuérdate que lo que recibiste. Acuérdate lo que recibiste. Acuérdate cuando te dieron un tratado. Cuando te invitaron a la iglesia. Cuando alguien oró por ti. Cuando alguien derramó una lágrima por ti. Cuando alguien te dio una advertencia. Cuando alguien te dijo, vamos a la iglesia. Hijo, acuérdate que tuviste tus bienes. O sea, alguien te dio bienes, alguien te invitó, alguien te dio un tratadito, alguien oró, alguien te habló por teléfono, alguien te dijo, hey, arrepiéntete, alguien te dijo, ¿sabes qué? Invita a Cristo a entrar a tu corazón. Alguien te dijo, hijo, acuérdate. Léelo otra vez, Cacho. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Hoy ves? Y Lázaro también males. ¿Sí ves? Hijo, acuérdate. Todos los tratados que nosotros repartemos a cada persona
esos tratados la gente se va a recordar. Yo me acuerdo cuando ese niño me dio un tratado. Yo me acuerdo cuando ese joven me dio un tratado. Yo me acuerdo cuando ese adulto me dio un tratadito. Yo me acuerdo cuando me invitaron a la iglesia. Yo me acuerdo cuando aquellos hermanos allá en Federal Way iban casa por casa repartiendo folletos. Yo era uno de los que me dieron folletos y me burlé de ellos y nunca quise ir a la iglesia. Y aunque me invitaran y me invitaban, nunca quise. Y ahora me estoy acordando de todo eso. Por eso Abraham le dijo, hijo, dice, acuérdate que recibiste sus bienes. Los recibiste ese tratadito, recibiste esa oportunidad, te invitaron a la iglesia, te invitaron a oír un sermón, te invitaron a ir a un canto, te invitaron a ir a la oración. ¿Cuántas veces no hemos invitado? Entonces, cada vez que nosotros hemos dado un folletito, que nosotros vamos a ganar almas, que nosotros vamos a repartir el evangelio, nosotros estamos haciendo que esas personas que no quieran nada, un día se acuerden que recibieron todos esos bienes. ¿Sí estamos entendiendo? Bueno. Va a ser un dolor mental, porque se van a estar recordando. Por ejemplo, como esa persona que yo les digo, que yo fui a buscarla como 3 veces. La fui a buscar. Está fulano de tal, no está, y ahí estaba. Está fulano de tal, no está, y ahí estaba. Y lo buscábamos, y lo buscamos. Y un día me doy dando cuenta que murió, ¿verdad? Un día me di cuenta que murió. Y este hombre murió, y murió sin Cristo. Entonces este hombre, yo estoy bien seguro que está en el infierno. Y nunca quiso nada con el Señor. Nunca quiso nada con Cristo. Es más, no quería nada con los hermanos. Entonces este hombre está en el infierno. Y allí se va a estar recordando. Y hasta el diablo se va a estar riendo en su cara. El diablo le va a estar diciendo, ja, ja, ja. Mira, tantas veces que te anduvieron buscando y tú rechazaste porque me creíste a mí. A mí me creíste. Ahora aquí estás tú. Y aquí vas a estar. Y dicen que en el infierno hay una canción que tiene una estrofa, que tiene una letra y que tiene una palabra. Y todo es uno. Y esa es para siempre. Y que le cantan esa canción a todos los que van llegando. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y hay letreros para siempre y para siempre. Y que por donde miren es para siempre y para siempre y para siempre. Imagínense qué agonía es esa. Porque es para siempre. Y van a estar por toda la eternidad. Por toda la eternidad. La gente va a estar en el infierno por la eternidad. Y va a pasar una eternidad y otra eternidad. Acuérdense, eternidad, haz de cuenta que es lo mismo, Dios eterno, castigo eterno es lo mismo, pero separado, ¿sí entendemos? Bueno. Entonces, eso es nomás para que la gente le tantee. Por eso es que muchas veces Dios permite que la gente viva como viva, ¿verdad? En cabos, como dice un dicho cuando mi mamá decía que Dios dice, haz que ya vendrás, ¿verdad? Haz que ya vendrás. O sea que, haz de cuenta, por ejemplo, hay gente que ya decidió, ¿verdad? Vivir su vida como quieren. Ya vivir su vida. Pues que yo voy a vivir mi vida lesbianamente, ¿verdad? Y ya optaron por vivir esa vida y no les importa y todo eso. Pero nunca se han preguntado qué dice Dios de eso, ¿verdad? ¿Qué dice Dios de eso? ¿O dónde voy a terminar yo si vivo esta vida? Nunca se han preguntado, a ver, ¿cómo voy a terminar? O sea, estoy viviendo mi vida, ¿verdad? Lesbianamente, pero nunca se preguntan, y después de esta vida, ¿qué me va a pasar? Porque pues viví toda mi vida así, ¿qué me va a pasar? ¿Verdad? ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, todas las personas, ¿verdad? Si se preguntaran cómo estoy viviendo mi vida, ¿verdad? Y cómo voy a terminar en el otro lado. O sea, ¿qué va a pasar de mí? ¿Sí estamos entendiendo eso? Man. Entonces, cada va a ser un dolor mental.
Un dolor mental en donde la persona dicen que está entre como locamente, pero no locamente, porque están sufriendo, o sea, saben pues que están ahí en el infierno. Entonces, por eso les digo, vale la pena entregarle nuestra vida al Señor, vivir para el Señor, es lo mejor que podamos hacer, vivir para el Señor, entregarle nuestra vida al Señor, y esta vida pronto va a pasar. Y nosotros ayudar a los misioneros, ayudar, ¿verdad? A los que andan predicando la palabra de Dios conforme a nuestras fuerzas, ¿verdad? Entonces, ayudar para que el evangelio se vaya, y no nomás ayudar, pero nosotros mismos estar haciendo algo, ¿sí entendemos? Eso es lo mejor. Y mínimo decirles a nuestros familiares. Y si otros no quieren escuchar acerca de Cristo, si no quieren escuchar, pues ya hicimos nuestro trabajo. Pero de que un día se van a acordar de que se les dio un tratado, de que se les dio un folleto, de que se les invitó a la iglesia, de que algo se les habló, un día se van a acordar. Por eso dice la Biblia que hijo, acuérdate, ¿sí estamos entendiendo? Amén. Entonces va a ser un dolor mental, y es por toda la eternidad. Y todos los que están ahorita en el infierno quisieran un minuto, que Dios les diera un minuto para salir de allá, venir aquí, arrepentirse y morirse otra vez, para que Dios les diera una oportunidad. Pero ya no se puede, ¿sí entendemos? Ya no se puede, ya todo el que cayó al infierno para toda la eternidad. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Entonces, no nomás voy a vivir mi vida como yo quiero, ¿verdad? Como yo quiero, voy a vivir mi vida como yo quiero. No, la gente debe de preguntarse, ¿y qué va a pasar de mí después? ¿Sí estamos entendiendo? O cuando un hijo vive en pecado, completamente en pecado, uno como padre debe de preguntarle, ¿sabes qué, hijo? Puedes vivir tu vida como tú quieras, pero el día que tú mueras, si tú no te has arrepentido, tú vas a ir al infierno. Y vas a estar en el infierno por toda la eternidad. ¿Te gustaría eso? No, pues que no, pues entonces arrepiéntete. Y que Dios te ayude a recuperarte de esa vida. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces, por eso les digo, la doctrina del infierno es bien importante. ¿Por qué? Porque es como un freno al pecado. Y cuando la sociedad rechaza esta doctrina, la misma sociedad se empieza a desenfrenar. La persona se empieza a desenfrenar, la familia se empieza a desenfrenar, el ministerio se empieza a desenfrenar, la sociedad, todo. ¿Sí entendemos eso? Entonces seguimos adelante. Es un dolor espiritual también en el infierno. Es un dolor espiritual. Acuérdense lo que dijo lo que dijo el rico. ¿Se acuerdan cuando dijo, porque tengo 5 hermanos? ¿Se acuerdan? Empezó a acordarse, tengo 5 hermanos. Se empezó a preocupar por sus hermanos los perdidos. En ese rato se quiso convertir en evangelista. Déjame ir y yo les voy a predicar para que no vengan a este lugar. Déjame ir. Y Abraham le dijo, no, dice, tú ya no puedes salir de aquí. Es más, dijo, entre nosotros y ustedes hay una gran cima. Nadie puede pasar de aquí para allá, ni ustedes de allá para acá. ¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces, este rico quería y volverse evangelista para venir y predicar a sus hermanos. Y fíjate, nosotros que estamos vivos, hay que agarrar consejo de ese rico que está allá en el infierno. Él quería predicarle a sus hermanos, quería predicarle. Cuando estaba en el infierno, todos se quieren volver evangelistas. En el infierno todos se quieren volver evangelistas, todos quieren ir a predicar en el infierno. El asunto es que ahorita nosotros que estamos vivos debemos de hacer todo lo posible porque nuestros hermanos se salven. ¿Sí entendemos eso? Se salven. Porque en el infierno todos se hacen evangelistas.
Todos se hacen evangelistas y hasta creyentes, pero ya es demasiado tarde. Ya no hay salida. ¿Estamos entendiendo? Amén. En el infierno también es un dolor eterno. Un dolor eterno. Fíjense lo que dice Mateo 25:46. Mateo 25:46 es un dolor eterno. El que lo tenga, léale. Ya me terminamos. El que lo tenga, léale. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Otra vez? Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está, ¿verdad? Y léelo otra vez. Irán estos al castigo eterno. Hasta ahí. E irán estos al castigo eterno. Al castigo eterno. Castigo eterno. Fíjate, castigo eterno. E irán estos al castigo eterno. ¿De dónde sacan los testigos de Jehová que no hay un castigo eterno? ¿De dónde sacan los testigos de Jehová? La alma de mire, no hay infierno. ¿De dónde sacan eso? Si la Biblia dice bien claro, e irán estos al castigo eterno, por la eternidad. Así como hay castigo eterno, hay vida eterna. Así hay Dios eterno. ¿Sí entendemos? Amén. La palabra eterno es la misma, es sin fin. E irán estos al castigo eterno. E irán estos al castigo eterno. Entonces el dolor va a ser eterno. E irán estos al castigo eterno. Díganle a un testigo de Jehová, dime qué dice en ese versículo. E irán estos al castigo eterno. ¿Qué significa eterno para ti? Si la palabra eterno es lo mismo que Dios eterno. Vida eterna es lo mismo, la palabra eterna es la misma. ¿Sí entendemos eso? Amén. Ahí está, será un castigo, un dolor eterno. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Y bueno, entonces allí terminamos, ¿verdad? Ahí terminamos. Acuérdense que el infierno, ¿verdad? Cuando venga lo del trono blanco, acuérdense que todas las personas que están en el infierno van a ser sacadas de allí y van a ser echadas ¿a dónde? ¿A dónde? Acuérdense del infierno, van a salir y van a ser echadas ¿a dónde? Al lago de fuego, exactamente. Entonces, ahí va a ser ya por la eternidad y la eternidad. Vamos a este último versículo y ya vamos a orar para ser despedidos. Vamos a ir a 20, Apocalipsis 15, 20. No, 20, 15. Fíjense lo que dice. Desde el 12, fíjense lo que dice. Y a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí ven lo que dice? Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. Y por último vamos a este versículo, vamos a Mateo 7. Vamos a Mateo 7.
Vamos a Mateo 7 y con esto vamos a terminar. Mateo 7. 7 dice, versículo 7:16. El que lo tenga, léale. 7:16. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceráis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los árboles? Por sus frutos los conoceráis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los aborrojos? 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18. No pueden el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 20. Así que por sus frutos los conoceráis. Ahí está. Por sus frutos los conoceréis. No debemos de confiarnos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Sus frutos te dicen si la persona es salvo o no es salvo. ¿Verdad? Sus frutos. Ahora, delante de Dios puede que sean salvos. Delante de Dios. Pero nosotros nos podemos dirigir por sus frutos. ¿Verdad? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedes conocer a un cristiano que es verdadero cristiano? Por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Entonces, ahí abajito decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. ¿Verdad? Ahí está bien claro. Entonces, hasta ahí vamos a terminar, 8:33, ¿verdad? Ahí terminamos la doctrina del infierno, ¿verdad? De que cómo la doctrina del infierno nos hace reflexionar, ¿verdad? De que pues la gente que no reciba a Cristo, que no se arrepienta de sus pecados, pues van a ir ahí. Pero eso también gracias a Dios que nosotros ya hemos pasado de muerte a vida, ya gracias a Dios que ya Cristo está en nosotros, porque llegar al otro lado sin Cristo es lo más peor que se puede haber en esta vida, lo peor de los peores, ¿verdad? Bueno, entonces ahí terminamos y vamos a orar para ser despedidos, pero antes vamos a ver qué es lo que aprendieron. A ver, voy a empezar.